Ok, yo tengo una pregunta. Yo he escuchado esta historia o esta leyenda que Constantino, él estuvo en una batalla, ¿ok? Y en esta batalla él se le aparece como el símbolo de la cruz. Después de que tiene esta revelación, él gana esta batalla, ¿ok? Él dice que fue gracias a este símbolo y él deja de perseguir a los cristianos, ¿ok? Porque los romanos perseguían a los cristianos. Y a partir de ahí, eh, Roma se convierte al catolicismo, ¿ok? Bueno, podemos decirlo al cristianismo porque todavía no se había fundado la iglesia católica como tal. Y ahí se hizo la diferencia a partir del concilio de Nicea. Pero mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado con el cristianismo si Constantino no se hubiera convertido al cristianismo? O sea, ¿cómo sería el cristianismo actualmente o cómo sería el mundo actualmente si eso no hubiera sucedido? Creo que lo primero que le podríamos agradecer a Constantino es el hecho de que él forzó de alguna manera que los primeros cristianos aclararan en qué creían, ¿verdad? Porque en un principio habían diferentes corrientes de cristianismos y no se sabía, ¿verdad? De qué se trataba esto, de qué se trataba todo esto. Entonces Constantino le dijo, bueno, vamos a llamar a todos los obispos de los diferentes cristianismos y vamos a unificar a ver qué es lo que creen. Ok, pero me pongo a pensar en otro asunto. Podríamos decir agradecerle, pero por otro lado podríamos decirle reprocharle, ¿verdad? Porque más que una unificación entre los cristianismos, lo que hizo Constantino fue una limpieza, ¿ok? Entonces él lo que hizo fue como seleccionar, en este caso el cristianismo paulino, y ahora, ¿qué pasó con el cristianismo gnóstico? ¿Y qué pasó con los arrianos? Y fueron prácticamente exterminados, ¿verdad? Los pocos que sobrevivieron, ellos tuvieron que huir, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es que antes había como una mayor diversidad en cuanto a la idea de Cristo, ¿ok? O a la interpretación de Cristo, pero lo que hace Constantino es como tomar una única idea, pensando más que todo en su imperio, ¿verdad? O sea, no fue como una cuestión de dogma, sino una cuestión como de necesito que todas las personas en mi imperio crean lo mismo y no tener conflictos al respecto, ¿verdad? Pero como una cuestión más política que religiosa. Sí, como vos decís, al principio para Constantino esto era un asunto político, ¿verdad? Él lo que necesitaba era una religión para el pueblo, para la gente. Lo que podríamos agradecerle más que todo es que pues le haya dado una dirección de mejora al cristianismo, ¿verdad? Que en un principio funcionaba. En un principio el cristianismo de verdad que ayudó pues a la gente más humilde, ¿verdad? De los pueblos, a las viudas principalmente se vieron muy respaldadas por el cristianismo y se empezó ya pues a abolir el tema de lo que era la esclavitud, ¿verdad? Ya había más conciencia social. En ese sentido creo que podríamos agradecerle a Constantino, ¿verdad? En ese impacto positivo que tuvo, pues darle una dirección al cristianismo. Pero sí, hubieron muchas religiones cristianas que quedaron de lado, que se empezaron a considerar herejes y pues no hubo forma de poderlas incluir en esta nueva religión que era el catolicismo. Ok, bueno, en ese caso sería como rescatar la parte de la reforma social que aporta el cristianismo paulino. Pero se me ocurre, por ejemplo, lo que pudo haber aportado el cristianismo gnóstico, ¿verdad? Que después tomaron los cátaros en este imperio, ¿verdad? En el norte de España y el sur de Francia. Porque aquí hay una diferencia. Si bien el cristianismo paulino y el cristianismo gnóstico, ambos aportan como esa cuestión de velar como por los más pobres o como exaltar la pobreza sobre los lujos y demás. Hay una diferencia clara, que el cristianismo paulino sí respeta la autoridad política. El cristianismo gnóstico no respeta la autoridad política. Entonces ellos lo que decían es que tenía que ser un cristianismo en una igualdad, ¿ok? Que esa pobreza tenía que ser practicado por todos. Entonces en el caso del cristianismo paulino,
Sí se hablaba como de ayudar a los pobres y demás, pero se respetaba esta jerarquía que podía ser considerada hasta cierto punto injusta, ¿verdad? De darle al César lo que es del César y demás. En cambio, el cristianismo cátaro estaba totalmente en contra de esta cuestión como ya más económica, ¿verdad? Sí, como vos decís, ya los gnósticos ya tenían una corriente de pensamiento ya muy opuesta a lo que era pues la parte de la economía, de la política, de vivir en una sociedad con ese tipo de estructuras, y ya ellos pues preferían ya un poco más el tema de lo espiritual, de la negación de la carne, etc. Y por otro lado el cristianismo pues común, ¿verdad? Corriente, se alió de alguna forma a la política y ha venido siendo un aliado desde entonces, yendo uno a la par del otro en historia. Pero a mí, digamos, personalmente lo que más lamento es el hecho de que el cristianismo empezó como un movimiento laico preocupado por la gente, por el pueblo, y que después se convirtió en una institución religiosa, pues que ya tiene intereses, que ya es capaz de negociar, de que ya tiene características de una empresa, ¿verdad? De una transnacional casi, y pues se pierde mucho de lo que era la esencia de un cristiano, ¿verdad? Como se entendía en el inicio. Entonces yo creo que eso es lo que es un poco más lamentable en ese sentido. Ok, en defensa de ese cristianismo paulino, lo que podemos decir es que en los evangelios canónicos como que se muestra esta figura de que Jesús no quería como usar la violencia, ¿okay?, contra el Imperio Romano. Entonces que incluso esta historia de Judas y los celotes, ¿okay?, que era como un grupo de personas que querían rebelarse contra el Imperio Romano, o sea, como buscar la justicia a través de las armas. Entonces que Jesús estaba en contra de esta violencia y él quería buscar la justicia a través de un discurso como más espiritual, de hablar como esta cuestión del evangelio, ¿verdad? Pero aquí sí hay como una diferencia marcada, ¿verdad? Y eso fue lo que pudo haber ayudado a que Constantino estuviera de acuerdo con ese tipo de cristianismo, ¿verdad? Porque hasta cierto punto se abogaba por la igualdad, pero siempre con un respeto a la autoridad. Y yo vuelvo a recalcar ese tema de al César lo que es del César. O sea, yo casi diría que sin este pasaje el cristianismo paulino no hubiera sido tan atractivo para el Imperio Romano, que después fue abrazado por él mismo. Sí, exacto, no hubiera sido tan atractivo porque, pues como mencionábamos, los primeros cristianos se vieron muy beneficiados de que el gobierno los respaldara, ¿verdad? Ya. Y mucha gente, por ejemplo las viudas, se vieron muy respaldadas por el gobierno ahora y por la religión, y de hecho eso atrajo a muchísimas mujeres, lo que le dio una fuerza, ¿verdad?, que anteriormente no se tenía, que era pues la influencia de la mujer dentro de la iglesia. Entonces yo diría que mucho del cristianismo que hoy tenemos lo tenemos gracias a las mujeres, ¿verdad?, y el aporte que han hecho. Entonces si Constantino no se hubiera hecho cristiano, ¿verdad? Lo que tendríamos era una religión tal vez con muchas facciones, ¿verdad? Muy fraccionada, y tal vez con menos participación de la mujer como la tenemos ahora, y no tan preocupada tal vez por el tema político, económico. Tal vez no estaría influenciando en estos momentos todo lo que son esos aspectos más sociales. Bueno, aunque ese tema de la participación de la mujer en el cristianismo paulino está como un poquito cuestionable, ¿verdad? Porque si bien les interesaba que participaran, les interesaba que participaran desde abajo, no desde arriba, ¿verdad? Porque ya si vemos como la estructura del clero es toda masculina, ¿verdad? Y ya cuando viene el tema de las mujeres en sus órdenes religiosas y demás, ellas siempre están como en una posición más abajo del hombre, que no es así en los cátaros, porque si nosotros vemos la estructura que tenían los cátaros o otras organizaciones gnósticas, ahí sí había, digamos, como una igualdad entre el hombre y la mujer estructural desde arriba. O sea, podía ser que
una persona con un alto clerical alto fuera tanto un hombre como una mujer. Y ya hay como otras partes gnósticas que sí reconocían incluso que habían apóstoles mujeres, o el tema de María Magdalena, ¿verdad? Como un apóstol principal. Ok, pero ahora, en resumen, nosotros en este momento podríamos quitar el cristianismo en cuanto al dogma, ¿ok? En cuanto a la cuestión de Dios, de Jesús y demás, pero digamos, este aporte social que tuvo el cristianismo a nuestra cultura va a quedar ahí. O sea, ese aporte va a quedar ahí, así nosotros quitemos el dogma. Entonces, ¿cómo sería un mundo sin cristianismo si Constantino no hubiera abrazado el cristianismo? Pues nos hubiéramos perdido de esta reforma social que hizo Paulo de Tarso, que se le considera él el primer reformador social de la historia. Entonces, probablemente no tendríamos garantías sociales, no se velaría por las personas que están pensionadas, lo que vos mencionabas de las viudas, los discapacitados y demás. Entonces, toda esta cuestión de todas las personas somos iguales ante los ojos de Dios, que entonces podemos quitar esa segunda parte, pero esta primera no la podemos quitar, y que casi que todos los derechos humanos que nosotros tenemos actualmente tienen un trasfondo metafísico, porque si vos dices, ok, ¿por qué los seres humanos tienen derechos? Entonces, si nos vamos a las bases son inevitablemente cristianas. Entonces, quitando el dogma, no podemos quitar como este aporte que trajo el cristianismo sobre los derechos sociales y velar por la comunidad, que esa es como la parte central que aportó el cristianismo. Sí, bueno, pero hasta este punto hemos estado hablando de los aspectos positivos, ¿verdad? De una sociedad cristiana como consecuencia de que Constantino haya abrazado el cristianismo como su religión. Pero ¿y los aspectos negativos? Si no hubiéramos tenido ese respaldo de Constantino en un inicio y no se hubiera desarrollado tanto esta religión, ¿cómo sería nuestra sociedad? Bueno, tal vez tendríamos una sociedad más avanzada en un nivel tecnológico, tal vez en el área de la genética, por ejemplo. Tal vez tendríamos muchísima más riqueza cultural, ¿verdad? Que se limitó tanto, ya que muchas cosas eran consideradas como diabólicas solo por ser diferentes, y tal vez hubiera habido un avance significativo en diferentes aspectos, ¿verdad? Tecnológicos, de medicina, pero a un costo, ¿verdad? A un costo ético, pues ya no habría esa limitación que muchas veces la moral aporta, ¿verdad? Esto sin mencionar que la moral sea solo única y exclusivamente de la religión, sino que otras personas que no son religiosas tienen también moral, pero ya no hay tanta limitación en las primeras épocas, ¿verdad? En lo que era la época medieval y todavía más atrás, donde la religión influía más en estos aspectos. Entonces yo creo que tendríamos una sociedad mucho más avanzada, pero con un costo ético también en nuestra sociedad, ¿verdad?